No todas las películas bélicas brillantes encuentran su público en la taquilla. En esta cuenta regresiva, exploraremos 15 notables películas de guerra que, a pesar de su narración poderosa y visuales inolvidables, no lograron obtener ganancias. Desde retratos íntimos de soldados hasta espectáculos épicos en el campo de batalla, estas películas ofrecen algo realmente especial para los amantes de la historia del cine. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas joyas ocultas. Senderos de Gloria. Imagina el lodo desolador y el alambre de púas de la Primera Guerra Mundial, trincheras que se extienden hasta donde alcanza la vista. Paths of Glory de Stanley Kubrick nos sumerge en este infierno, siguiendo al coronel Dax mientras navega el lodazal moral de la trinchera. Guerra. A pesar de la crítica entusiasta por su representación implacable de la absurdidad de la guerra, la película tropezó en la taquilla tras su estreno en 1957, sepultada bajo relatos más romantizados de heroísmo en el campo de batalla. Hoy se destaca por su honestidad cruda y su técnica cinematográfica pionera. La historia se centra en una ofensiva francesa imposible ordenada por un mando alto distante contra una posición alemana inexpugnable conocida como el Ant, colina. Cuando los hombres de Dax se niegan a avanzar hacia una muerte segura, sus superiores deciden someter a consejo de guerra a algunos de ellos por cobardía. Dax interviene como abogado defensor, desvelando las capas de la burocracia militar para exponer el cálculo insensible que ve a los soldados como peones desechables. Kubrick entrelaza la acción del caos en las trincheras con un tenso drama judicial, hilando historias personales a través de una acusación más amplia de la crueldad sistémica. Visualmente, Senderos de Gloria es Kubrick en su forma más austera. Sus planos secuencias se deslizan a lo largo del paisaje destruido, capturando los rostros atormentados de los soldados antes de cortar a oficinas estériles y cavernosas donde los generales juegan con las vidas de los hombres como piezas de ajedrez. La fotografía en blanco y negro resalta el contraste entre las líneas del frente embarradas y los fríos corredores del poder. La banda sonora disonante de Gerald Fried subraya cada momento de terror, enfatizando que la guerra trata tanto de tormento psicológico como de peligro físico. El clímax llega en un campo gris y empapado, donde 3 soldados chivos expiatorios enfrentan un pelotón de fusilamiento bajo un atronador cielo. Las súplicas desesperadas de Dax a los altos mandos, respaldadas por un apasionado testimonio en el tribunal, caen en oídos sordos. Mientras disparan los rifles, la película nos deja angustiados y cuestionando todo lo que creíamos saber sobre el honor, el deber y el sacrificio. A pesar de su fracaso inicial en taquilla, Senderos de Gloria perdura como una obra maestra antibelicista, recordándonos que el verdadero costo del conflicto no se mide en el territorio ganado, sino en vidas destrozadas. Waterloo. Imagina estar frente a un mar de uniformes, caballos y cañones mientras 2 titanes de la historia europea se preparan para chocar. La película Waterloo de Sergei Bondarchuk tenía como objetivo recrear el encuentro culminante entre Napoleón Bonaparte y el Duque de Wellington con una escala sin igual. Financiada por estudios italianos y soviéticos, su presupuesto asombroso financió decenas de miles de extras, cientos de caballos y uniformes de época meticulosamente detallados. Sin embargo, a pesar de la monumental ambición, fracasó espectacularmente en la taquilla, sus costos de producción superando con creces los ingresos por boletos. La narrativa sigue a Napoleón mientras reúne a sus fatigadas tropas tras el desastre de Leipzig, decidido a reclamar la gloria. A través del campo, Wellington une las fuerzas británicas y prusianas bajo una torpe presión política. Bondarchuk emplea una estructura clásica, reuniendo ejércitos, intercambiando banderas y proclamas, y luego lanzándolos a la refriega. Se intercalan momentos de personajes, las dudas privadas de Napoleón, el terror de un joven tambor francés y la alianza incómoda de Wellington con Blücher. Prusianos. Lo que hace especial a Waterloo es su compromiso con la autenticidad. Bondarchuk exploró auténticos campos de batalla belgas y consultó a historiadores militares para recrear los movimientos de tropas con una precisión hasta el metro. Su cámara captura el estruendo de las cargas de caballería y los panoramas majestuosos. Luego se acerca a los rostros cubiertos de barro mientras la muerte pasa de largo. La banda sonora de Nino Rota agrega una grandeza trágica, creciendo como una marcha fúnebre siempre que el sueño de Napoleón vacila. El clímax estalla con la Guardia Imperial de Napoleón haciendo una carga final desesperada. Goliat contra un muro inmovible de bayonetas. A medida que el humo de los mosquetes se disipa, la mirada del emperador cambia del triunfo a una aplastante derrota. La película termina en un tono solemne. Bonaparte exiliado. Europa irrevocablemente cambiada. Aunque al público le desconcertaron su duración y costo, Waterloo sigue siendo inigualable en su magnitud épica, un testimonio abrumador de la arrogancia y la desilusión de una de las mayores batallas de la historia. Un puente lejano.
La Operación Market Garden se suponía que iba a terminar la Segunda Guerra Mundial para la Navidad de 1944. A Bridge Too Far, de Richard Attenborough, reúne un elenco estelar: Sean Connery, Michael Caine, Anthony Hopkins, Gene Hackman, para narrar este audaz pero desafortunado intento aliado de asegurar puentes en los Países Bajos. A pesar de su pedigrí y del material de origen respetable, la película decepcionó en taquilla. Los críticos la calificaron de insípida y demasiado extensa para el público general de películas bélicas. La historia se desarrolla en detalles meticulosos, casi de procedimiento. Tropas aerotransportadas británicas se lanzan tras las líneas enemigas para capturar el puente crucial en Arnhem, mientras paracaidistas estadounidenses aseguran otros en Eindhoven y Nimega. La trayectoria de cada unidad está trazada, la emoción del descenso, las rápidas escaramuzas, las tensas esperas bajo los cañones ocultos alemanes. Se entrelazan las teleconferencias de los generales, donde la victoria se planea en mapas lejos del frente, y momentos a nivel de soldados, cartas a casa, cigarrillos compartidos, la camaradería que une a hombres enfrentando peligro mortal. Lo que distingue a Un puente lejano es su enfoque panorámico casi documental. Attenborough evita heroísmos glorificados a favor de un realismo mesurado. Filmada en los Países Bajos, utiliza pueblos y vías fluviales reales para aumentar la autenticidad. Cada escena está cuidadosamente compuesta con las lentes del director de fotografía Geoffrey Unsworth, capturando la niebla de los campos al amanecer y el parpadeo de las explosiones. La partitura de John Addison destaca la tragedia, pasando de fanfarrias esperanzadoras a acordes sombríos y elegíacos. El clímax se centra en la resistencia condenada en el puente norte de Arnhem. Con suministros menguantes y sin refuerzos, las defensas de los paracaidistas se derrumban bajo sucesivos asaltos alemanes. Las imágenes finales, una bandera británica solitaria ondeando entre edificios en ruinas, dicen mucho sobre la arrogancia y el sacrificio. Aunque las audiencias de la época se resistieron a su duración y tono sombrío, Un puente lejano perdura como un recordatorio conmovedor de que incluso las operaciones mejor planificadas se ven frustradas por la brutalidad de la guerra. La delgada línea roja. La delgada línea roja de Terrence Malick llegó en medio de un verano de éxitos de taquilla cinematográficos, pero se desvió bruscamente de la norma. Mientras que Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg fue alabada por su acción visceral, Malick ofreció un viaje meditativo y filosófico a través de la campaña de Guadalcanal de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ganar elogios de la crítica, incluida una nominación al premio de la Academia a la mejor película, apenas recuperó su presupuesto de $50 millones, dejando a los ejecutivos del estudio desconcertados por una historia de guerra tan reflexiva en lugar de llena de adrenalina. La película comienza en un barco de transporte militar envuelto en la bruma del amanecer, llevando marines frescos hacia una isla fortificada por los japoneses. En lugar de lanzarse directamente al combate, Malick sigue a un puñado de soldados, el soldado Witt, el cabo Fife, el sargento Welch, mientras lidian con el miedo, la fe y fugaces momentos de belleza en medio del caos. A través de susurros en voz en off, los hombres reflexionan sobre el hogar, el amor y la mortalidad, incluso mientras las balas y las granadas atraviesan la vegetación circundante. El enfoque de Malick redefine la narración de películas de guerra. El director de fotografía John Toll baña la isla en una luz dorada, yuxtaponiendo la serenidad de la exuberante jungla con estallidos de violencia. El editor Sark Lane entrelaza sonido e imagen en un tapiz onírico, llamadas de insectos, olas rompientes y el golpe de botas sobre la tierra húmeda. La banda sonora del compositor Hans Zimmer se desplaza entre motivos de piano inquietantes y cuerdas crecientes, reforzando el ritmo contemplativo de la película. El clímax es un lento y deliberado avance a través de búnkeres japoneses, iluminados por fuegos parpadeantes. Los hombres caen en silencio. La cámara se demora en expresiones de conmoción, resignación y compasión pasajera, mientras los soldados intercambian agua y cigarrillos con sus adversarios. Cuando el soldado Witt se encuentra con un soldado enemigo herido, su breve intercambio sin palabras encapsula la pregunta central de la película: ¿qué significado se puede encontrar en la violencia? Al no ofrecer respuestas claras, La delgada línea roja sigue siendo excepcional, una película de guerra que eligió la poesía sobre el espectáculo, aunque el público no estuviera del todo preparado. Wind Talkers. Wind Talkers de John Woo buscaba destacar a los Navajo Code Talkers, cuya lengua indescifrable ayudó a cambiar el curso en el Teatro del Pacífico. Protagonizada por Nicolas Cage como el soldado Joe Enders y Adam Beach como el soldado Ben Yashi, uno de los Code Talkers originales, la película combina secuencias de batalla emocionantes con un núcleo de drama de compañeros.
Sin embargo, a pesar de la reputación de Woo por la acción ballética y la conmovedora historia real en la que se basa la película, tuvo un rendimiento muy inferior, recaudando solo $77 millones en todo el mundo contra $115 millones de presupuesto. Millones de presupuesto. La trama depende de un mandato trágico. Enders recibe la orden de proteger a Yassi a toda costa, incluyendo matarlo si la captura parece inminente, para evitar que el código caiga en manos enemigas. Mientras entrenan en la costa de California, se forma camaradería, atemperada por la tensión una vez que aterrizan en Saipan. Woo intercala la amistad de la pareja, cigarrillos compartidos, lecciones de navajo susurradas, con combates brutales, asaltos anfibios, búnkeres y emboscadas con cuchillos en la jungla. Lo que hace que Windtalkers destaque es el estilo distintivo de Woo fusionado con el drama histórico. Sus movimientos de cámara envolventes capturan a los marines cargando a través del oleaje y luego se sumergen en primeros planos a cámara lenta del fuego enemigo rasgando las trincheras. La película contrasta el caos primordial de la batalla con el vínculo íntimo entre Enders y Yassi. La banda sonora del compositor James Horner honra ambas tradiciones, entrelazando motivos nativos americanos en majestuosos orquestales. Temas. El clímax se desarrolla en un pueblo destrozado por la guerra, lleno de humo, donde Yassi está herido de muerte. Enders debe decidir entre salvar a su amigo o proteger el código. El último momento desgarrador, con Enders sosteniendo a Yassi mientras susurra sus últimas palabras en navajo, subraya la tragedia central de la película. El costo moral del secreto en tiempos de guerra. Aunque el público se resistió a su sombrío argumento y a los lemas no autorizados para su lanzamiento, Windtalkers sigue siendo único por su mezcla de acción estilizada y respeto por un capítulo no reconocido de la historia militar, Alexander. Imagina el sol blanqueando columnas de mármol mientras un joven príncipe cabalga su caballo en el borde de lo conocido mundo. En Alejandro de Oliver Stone, Colin Farrell encarna a Alejandro Magno, cuyas conquistas, relámpago, destruyeron imperios y transformaron la historia. Sin embargo, a pesar de toda su ambición épica y sus extensas escenas de batalla, donde las falanges macedonias chocan contra los carros persas, la película tropezó en la taquilla, sin lograr captar al amplio público agotado por los espectáculos consecutivos de espadas y sandalias. Stone estructura la narrativa en 3 actos, cada uno enmarcado por majestuosas escenas y momentos introspectivos. Primero conocemos a Alejandro como el brillante alumno de Aristóteles, sediento de gloria más allá de Macedonia. Fronteras. La película luego se sumerge en la polvorienta neblina de la batalla, el estrecho paso en Gránico, donde las filas disciplinadas atraviesan la caballería, y los campos fatídicos de Gaugamela, donde la atrevida carga de la caballería de Alejandro destroza al ejército mucho más grande de Darío. Entretejidos a través de estos choques hay momentos tiernos, la amistad de Alejandro con Hefestión, intrigas cortesanas provocadas por Roxana y reflexiones filosóficas sobre el costo de la ambición. El director de fotografía Rodrigo Prieto baña cada escena en dorados quemados por el sol y grises agitadas por la tormenta, mientras que la banda sonora de Vangelis mezcla motivos orientales con percusión atronadora. La edición no lineal de Stone salta entre los sueños juveniles y el remordimiento del conquistador envejecido, otorgando a la épica una calidad casi mítica. Sin embargo, este mismo arte, con toda su poesía visual, confundió a los espectadores que buscaban un espectáculo directo. En su núcleo está un duelo culminante de estrategia y voluntad, Alejandro enfrentándose a Darío no solo como soldado, sino como un hombre confrontando su propia arrogancia. Cuando el rey persa huye del campo de batalla, la victoria es tanto triunfante como vacía, con un presupuesto de producción superior a $155 millones y una recaudación global apenas superior. Alexander se convirtió en una advertencia sobre el agotamiento épico. Aún así, su enfoque meditativo y audaz reinvención de una figura histórica imponente le otorgan un lugar único entre las películas de espadas y sandalias, recordada hoy más por su audacia que por su taquilla. Ventas. Gods and Generals. Mientras la niebla del amanecer abraza el ondulante campo de Virginia, Gods and Generals nos transporta a los primeros disparos de la Guerra Civil Americana. Dirigida por Ronald F. Maxwell como una precuela espiritual de Gettysburg, este drama de 3 horas sigue al visionario general confederado Thomas Stonewall Jackson junto a un joven coronel, Joshua Chamberlain. A pesar de su material de origen reverente en la narrativa ganadora del Pulitzer de Michael Shar, la película tuvo una recepción tibia en taquilla, recaudando solo $12 millones frente a un presupuesto de $57 millones. Maxwell crea la historia en 4 movimientos. El primero presenta la fe devota de Jackson y su genio táctico mientras transforma a agricultores desorganizados de Virginia en una fuerza de voluntad de hierro. Luego, la cámara recorre los campamentos de la Unión,
donde Chamberlain lucha con el deber y la conciencia, revelando el costo humano de una nación desgarrada. Aparte, interludios de devocionales junto a la hoguera dan paso a estruendosos enfrentamientos en el campo. Carga de caballería, carga polvo en remolinos en marchas lánguidas de infantería, y cada batalla está cargada de apuestas personales. Lo que distingue a Gods and Generals es su reverencia cuidadosamente construida por los personajes sobre el espectáculo. El director de fotografía Kees Van Ostrom enmarca los primeros planos del libro de oraciones de Jackson junto a sus órdenes, mientras que la música melancólica de Mark Isham entrelaza corales himnales con el rugido del fuego de mosquete. El ritmo deliberado de la película y su tono casi devoto recibieron elogios por su autenticidad, pero alienaron a los espectadores que esperaban acción continua. El clímax llega en Chancellorsville. La audaz marcha de flanco de Jackson, cubierta por las sombras de la tarde, toma a las fuerzas de la Unión por sorpresa. La carnicería es brutal, pero el triunfo de Jackson es de corta duración. Un incidente de fuego amigo lo deja mortalmente herido. Mientras susurra órdenes de caballería desde su lecho de muerte, la película nos deja lidiando con la fe, el sacrificio y el valle de un heroísmo no reconocido que la historia a menudo pasa por alto. El Álamo. Imagina llanuras polvorientas extendiéndose hacia una solitaria misión de piedra, banderas ondeando en un viento implacable de Texas. En el Álamo, el director John Lee Hancock reanima el icónico asedio de 1836, donde un pequeño grupo de defensores texanos eligieron la resistencia en lugar de la rendición contra el vasto ejército mexicano de Santa Ana. A pesar de las destacadas interpretaciones de Dennis Quaid como Jim Bowie y Billy Bob Thornton como Davy Crockett, la película recaudó menos de $25 millones, con un presupuesto de $107 millones, lastrada por errores de marketing y las críticas de los puristas históricos. Hancock estructura la narrativa en 4 etapas. Comenzamos con la alianza incómoda de cazadores convertidos en revolucionarios, la valentía fronteriza de Crockett encontrándose con el liderazgo mesurado de Bowie. A continuación, las tropas de Santa Ana descienden como langostas, cortando las líneas de suministro y cerrando el perímetro del fuerte. A través de raciones compartidas y oraciones susurradas, los soldados forjan un vínculo que trasciende origen y rango. Momentos de tranquila camaradería, cartas a casa, la triste melodía de un violinista se entrelazan con las extensas preparaciones para la batalla, bayonetas afiladas bajo la luz de las antorchas. Visualmente, la película se basa en tonos tierra apagados y el parpadeo de las fogatas para contrastar con las explosiones de artillería. La banda sonora del compositor Carter Burwell combina cuerdas melancólicas con metales triunfantes, evocando tanto el valor de los defensores como la tragedia inminente. El enfoque de Hancock en los detalles íntimos, una lágrima deslizándose por la mejilla curtida de Crockett, la mirada agonizada de Bowie a sus camaradas moribundos, eleva el Álamo por encima de la guerra estándar. El clímax se desarrolla en un asalto implacable al amanecer. Las columnas mexicanas asaltan las murallas mientras los defensores disparan sus últimas municiones. Crockett cae en medio de una lluvia de balas. Bowie avanza con febril desafío antes de colapsar. Una sola bandera texana se agita en el humo, simbolizando tanto el heroico sacrificio como el complejo legado de la revolución. Aunque el público se mantuvo alejado, este Álamo perdura como un homenaje impulsado por personajes a la firmeza no reconocida en la frontera de la libertad. Reino de los cielos. En la dorada bruma de la Jerusalén del siglo XII, Kingdom of Heaven, de Ridley Scott, dramatiza el choque de religiones durante las cruzadas. Orlando Bloom protagoniza como Balian de Ibelin, un herrero atraído al corazón de la intriga política y la Guerra Santa. Tras su lanzamiento, la película tuvo un desempeño inferior en el mercado doméstico, recaudando unos $65 millones contra un presupuesto de $130 millones. Sin embargo, la versión del director más tarde obtuvo elogios por restaurar arcos de personajes ricos y una profundidad temática. Scott enmarca la historia en 3 actos. El viaje de Balian comienza con el dolor personal, la trágica muerte de su esposa y la disculpa de un caballero que le otorga nobleza. Desde allí viaja a Jerusalén, donde el rey Balduino, el cuarto, afectado por la lepra, equilibra la compasión y la guerra para mantener una paz frágil. Somos testigos de intrigas cortesanas, un astuto Guy de Lusignan hambriento de poder, y Balian lucha por honrar su propio código moral en medio de alianzas enredadas. El tapiz visual de la película contrasta los patios soleados de Jerusalén, donde cristianos, musulmanes y judíos comparten mercados y oraciones con las murallas destrozadas bajo asedio. El director de fotografía, John Madison, captura primeros planos íntimos de Balian luchando con la duda, y luego se inclina hacia panorámicas impresionantes de cargas de caballería y flechas que vuelan. El compositor Harry Gregson Williams y la narración de Liam Neeson otorgan a la historia una resonancia espiritual, subrayando temas de tolerancia y sacrificio.
El clímax estalla cuando las fuerzas de Saladino rompen las puertas de la ciudad. Palian lidera una defensa desaliñada empleando tácticas ingeniosas, aceite hirviendo desde las altas murallas y líneas de acero disciplinadas para detener a números abrumadores. Finalmente, negocia términos de rendición que perdonan a los civiles, forjando un raro momento de misericordia en una guerra brutal. Aunque las audiencias iniciales se disgustaron con su ritmo moderado y política compleja, el reino de los cielos destaca por su visión humanista de una guerra a menudo reducida a narrativas de blanco y negro. La mensajera. La historia de Juana de Arco. Cierra los ojos e imagina a una adolescente oyendo voces divinas en los campos de Domremy. La mensajera. La historia de Juana de Arco de Luc Besson sigue a la ardiente Juana de Milla Jovovich, mientras se transforma de campesina a santa guerrera durante la Guerra de los 100 años. A pesar de su emocionante premisa y la imponente actuación de John Malkovich como el obispo Cauchon, la película recaudó solo $12.7 millones en taquilla con un presupuesto de $60 millones, ensombrecida por las dudas sobre su enfoque estilizado. Besson divide la narrativa en 3 arcos espirales. Primero, el llamado de Juana, una guía susurrante que la impulsa a expulsar a los ingleses de Orleans. Jovovich captura tanto la inocencia como la resolución férrea, mientras Juana convence a un escéptico Carlos VII para que le conceda un ejército. A continuación viene el campo de batalla, milicia entrenada apresuradamente cabalgando junto a caballeros coronados, cargando a través de campos llenos de humo mientras las catapultas se estrellan detrás de ellos. Besson entrecorta heroísmo, las catapultas triunfantes de Juana rompiendo las murallas de la ciudad, con un realismo visceral, escudos astillados, caballos manchados de barro y los gritos angustiantes de los soldados heridos. Visualmente, la película es un tapiz de audaces paletas de color, capas rojas contra baluartes grises, hogueras ardientes proyectando largas sombras. El director de fotografía Thierry Arbogast sigue a Joan en movimientos fluidos y rítmicos. Cada golpe de espada es una pincelada de convicción divina. La banda sonora de Eric Serra fusiona corales elevadas con tambores marciales, evocando tanto cánticos medievales como romance cinematográfico. El clímax llega en Rouen. Juana es juzgada por herejía bajo la mirada implacable del obispo Cauchon. Despojada de su armadura y títulos, enfrenta a un tribunal decidido a apagar su luz. La mirada desafiante de Jovovich atraviesa la sala del tribunal mientras pronuncia sus últimas declaraciones de fe. Cuando las llamas se elevan a su alrededor, la película nos deja luchando con la ironía del juicio mortal versus la leyenda inmortal. Aunque El mensajero fracasó en la taquilla, su fusión de espectáculo y drama espiritual la marca como un singular tributo a la heroína más enigmática de la historia. Cruz de Hierro. Imagina la extensión congelada del frente oriental, donde los hombres avanzan por lodo hasta las rodillas bajo un cielo plomizo. En Cruz de Hierro, de Sam Peckinpah, los soldados alemanes luchan no solo contra las fuerzas soviéticas, sino contra su propio honor fracturado. A pesar de la reputación de Peckinpah por la violencia sin concesiones, la película apenas hizo mella en la taquilla, recaudando solo $1.300.000 a nivel nacional, con un presupuesto de $6 millones. Hoy en día, se considera un retrato desgarrador de la descomposición de la guerra, despojado de cualquier mito heroico. Primero conocemos al sargento Rolf Steiner, supervisando una incursión nocturna en una fortaleza soviética helada. Steiner se mueve como un fantasma, su rostro esculpido por la congelación y una resolución sombría mientras cuestiona cada orden de oficiales distantes. Cuando el teniente Wietzland reclama una cruz de hierro, más por favor político que por mérito en el campo de batalla, la furia silenciosa de Steiner se enciende. Peckinpah entrelaza humor sombrío, chistes susurrados en medio del fuego de artillería, con desgarradores destellos de camaradería mientras el escuadrón comparte raciones tibias y vodka robado. La cinematografía encuadra trincheras y composiciones dentadas, mientras que la edición empalma cortes impactantes de carnicería con silencios súbitos que amplifican el temor. Las balas rompen cascos, los proyectiles aplastan árboles en estallidos atronadores que dejan a los espectadores sin aliento. Aunque el estreno teatral inicial fue recortado para satisfacer las demandas del estudio, una posterior versión del director restauró la visión completa y sin adornos de Peckinpah sobre el aislamiento y la supervivencia. El clímax se desarrolla en una aldea humeante bajo la nieve que gira. Los hombres de Steiner, reducidos a un puñado, montan una defensa desesperada contra las fuerzas soviéticas. En medio del caos, Steiner confronta a Wietzland sobre honores robados. Su choque ideológico se desarrolla junto a muros destrozados.
Cuando el polvo se asienta, Steiner queda solo aferrado a su rifle maltrecho, atormentado por medallas que se sienten sin sentido en una tierra donde cada hectárea está empapada de sacrificio. Aunque el público evitó su crudo realismo en 1977, la Cruz de Hierro ha crecido en estatura, su honestidad áspera influyendo en una generación de cineastas de guerra atraídos por historias de lealtades fracturadas y ambigüedad moral. Zulu Down. Imagina llanuras polvorientas bajo un sol africano implacable, donde los caminos de ganado se encuentran con ambiciones imperiales. En Douglas Hickok, la película Zulu Down de Cox, las fuerzas británicas marchan hacia Isandlwana, sin saber que están entrando en una de las derrotas más impresionantes de la historia. A pesar de un elenco estelar liderado por Peter O'Toole y Burt Lancaster, la película fracasó en taquilla, recaudando solo $5 millones con un presupuesto de $6,7 millones. Hoy, se presenta como una precuela impactante pero pasada por alto de Zulu de 1964, ofreciendo una mirada cruda a la arrogancia colonial. La narrativa comienza a mediados de 1879, siguiendo al teniente Melville mientras lidera una columna de casacas rojas a través de praderas onduladas. Su órdenes: asegurar la frontera y suprimir la resistencia Zulu. A su lado está el impetuoso teniente Chern, cuyo pragmatismo experimentado choca con el idealismo de Melville. Momentos íntimos junto al fuego del campamento, cartas leídas bajo la luz de una linterna, soldados compartiendo tabaco con jinetes recelosos, equilibran el ominoso redoble de tambores de los guerreros zulúes que se reúnen justo más allá de la colina. Las secuencias de batalla estallan sin fanfarria. 15.000 guerreros zulúes irrumpen en oleadas coordinadas, sus cantos llenando el aire antes de que el humo y el fuego de mosquete ahoguen todo lo demás. La cámara se inclina y gira mientras picas británicas chocan con lanzas assegai, sumergiendo a los espectadores en un torbellino de acero y sudor. La partitura de Elmer Bernstein entrelaza motivos corales inquietantes con percusión retumbante, evocando el choque de dos mundos. El clímax ocurre en la ladera sur de la colina Isandlwana, donde la delgada línea de defensores de Melville cede ante las maniobras de flanqueo. A medida que la munición se agota, los oficiales y soldados forman cuadros desesperados, solo para ser superados en combate cuerpo a cuerpo brutal. En un último momento estremecedor, Chart se sacrifica para salvar a sus camaradas heridos, su silueta enmarcada contra el humo ascendente, un testimonio del deber en medio del caos. Aunque su estreno en 1979 dejó al público indiferente, Amanecer Zulú ahora resuena por su representación, sin adornos de la derrota y la resiliencia. Su rechazo de los crescendos triunfantes a favor de la tristeza persistente lo marca como una entrada audaz, aunque poco vista, en el cine bélico. Tora. Imagina las aguas calmadas de Pearl Harbor, brillando bajo un unsuspecting sol. La unidad estadounidense de Richard Fleischer y la unidad japonesa de Kinji Fukasaku y Toshio Masuda unen fuerzas en Tora, dramatizando la planificación y ejecución del ataque sorpresa de Japón el 7 de diciembre. A pesar de su enorme escala y meticulosa atención al detalle, la película no impresionó en taquilla, recaudando $23 millones en América del Norte con un presupuesto de $25 millones. Hoy en día destaca por su perspectiva equilibrada y precisión de estilo documental. La película se desarrolla en hilos paralelos. En Tokio, el almirante Yamamoto lucha con restricciones políticas para autorizar el ataque, mientras que los pilotos japoneses se preparan en tierras lejanas, portaaviones. Simultáneamente, oficiales estadounidenses en Pearl Harbor, el capitán Bennion y el analista de inteligencia, el comandante Cunningham, se rompen la cabeza con mensajes descodificados. Advertencia. La intercalación de estas historias incrementa la tensión, mientras las fórmulas diplomáticas ocultan un inminente asalto. La cinematografía captura a ambos lados con igual reverencia. Los ceros se deslizan sobre las cubiertas. Luego se trasladan a los cielos hawaianos, donde los vigías ven una neblina de aviones que se aproxima. El diseño de sonido alterna entre reuniones estratégicas, en susurros y estruendosos lanzamientos de torpedos, destacando la delgada línea entre la paz y pandemonio. La partitura de Jerry Goldsmith fusiona tambores militares con flautas inquietantes, resaltando la tragedia grabada en cada cuadro. El clímax llega en esa fatídica mañana. Escuadrones de bombarderos en picado atraviesan el fuego antiaéreo, causando devastación en acorazados y campos de aviación. Las explosiones destrozan los buques mientras los marineros se apresuran en el caos. La cámara de Fleischer se mantiene desapegada, pero íntima, capturando las últimas órdenes de Bennion herido y el desesperado valor de los artilleros derribados. El realismo implacable golpea duramente y perdura mucho después de que los créditos finalizan. Aunque las audiencias de 1970 esperaban héroes y villanos claros, Tora rechazó la simplicidad.
Al dar igual peso a las motivaciones de ambos lados y absorber la precisión histórica, creó un nicho único, uno cuyo fracaso en taquilla desmiente su legado duradero como uno de los espectáculos cinematográficos de guerra más meticulosamente elaborados. Las cuatro plumas. Imagina dunas azotadas por el viento del norte de África, donde el sol abrasador blanquea huesos de antiguos imperios. La película Las cuatro plumas de Shekhar Kapur cuenta de nuevo la clásica historia de A.E.W. Mason sobre la cobardía y la redención durante la campaña de Sudán de Gran Bretaña. A pesar de su alcance épico, la película tropezó en taquilla, recaudando alrededor de $17 millones con un presupuesto de $35 millones. Hoy se destaca por sus impresionantes visuales y la exploración íntima del honor y la vergüenza. La historia sigue a Harry Feversham, un joven oficial que renuncia en vísperas de la batalla, creyéndose incapaz de comandar, cuando recibe 4 plumas blancas, símbolos de cobardía, de sus compañeros y su prometida Ethne. Harry está atormentado por la culpa. Disfrazado como un civil errante, navega hacia Sudán para rescatar a aquellos que lo condenaron. Bajo cielos abrasadores y a través de aldeas quemadas, aprende que la verdadera lealtad a menudo exige actos de valentía invisibles. Visualmente, The Four Feathers cautiva con interminables paisajes desérticos y repentinas escaramuzas feroces. Los cascos chocando y el crujido de los rifles resuenan a través de las arenas movedizas mientras Harry evoluciona de paria a héroe inesperado. Su amistad con Abu Fatma supera las divisiones culturales, aportando profundidad emocional a batallas que de otro modo podrían sentirse distantes. La partitura de Gabriel Jared combina cuerdas lánguidas con tambores tribales, evocando tanto la belleza del escenario como su brutalidad. El clímax estalla en un fuerte abandonado bajo asedio. Cuando los enemigos rompen las murallas, Harry se despoja de su disfraz y se adentra en la tormenta de balas, disparando un solo tiro desafiante. Sus camaradas, inspirados por su valentía, se reúnen para sostener la línea. Cuando el polvo se asienta, Ethne lo saluda con lágrimas y perdón, subrayando el mensaje de la película. El valor reside en enfrentar los miedos, no en vivir sin ellos. Aunque los cines se vaciaron en 2002, The Four Feathers ha encontrado desde entonces una audiencia entre los entusiastas de las películas de guerra, celebrada por su corazón emocional y su espectáculo panorámico. Su representación de la redención en medio de la adversidad implacable asegura su lugar como una guerra conmovedora.